ou não é? Que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou no es. Bienvenidos a bordo, a otra noche donde no pasa nada, sobre todo en la Argentina. Todo es buen humor, placidez, un futuro venturoso. Y empezamos ya, como no hay nada, ni siquiera hablamos de la CUNSA en Estados Unidos, con una noticia de un noticiero, ni siquiera de un programa como este, periodístico, que se supone un poco más denso. Es más denso, pero por lo aburrido, no por otra razón. La noticia está referida al bono que el gobierno dijo que las empresas le tenían que dar a la CGT, a los trabajadores, en fin, a todo el mundo de 5.000 pesos. Se consagró esa novedad. Pero después resultó que los empresarios dijeron que no la iban a pagar, porque no podían, porque estaba mal, porque la recesión, porque la inflación, porque la devaluación, etcétera, etcétera. Llegaron a una especie de acuerdo y hoy la UIA, en términos generales, sacó una suerte de comunicado por el cual, como ustedes saben, los trabajadores van a recibir un bono de 5.000 pesos, pero a cuenta de futuros aumentos, que vendrán, supongo, el próximo mes. Pero esto motivó a que encontráramos una especie de video aleccionador, casi para colegio primario, por un diálogo entre la expresidente Cristina de Kirchner y su, en fin, colaborador inmediato, algunos lo llaman mayordomo, un hombre que, si ustedes tienen memoria cinematográfica, hace acordar a una película que se llamó El Sirviente, protagonizada por Dick Bogart y que en realidad fue dirigida por Joseph Losey, un gran film. Quiero que ustedes vean esta especie de montaje, porque lo real es la conversación entre Cristina y Parrilli con relación a la UIA y al concepto, fundamentalmente al concepto que la señora Cristina tenía, porque se supone que ahora ya no es así, sobre todo en época preelectoral, sobre lo que es la Unión Industrial Argentina. Ayer salió la UIA, viste, a quejarse. Pero que se vayan a la concha de su hermano. Sí, que se jodan, ¿no? Ojalá se fundan todos. Todos, sí, como sí. Guita fue el hijo de puta, porque fueron todos los que jugaron también Guita. Pero ojalá se fundan todos. ¿Sabes qué? Sí. De la UIA, ojalá se refundan todos. Y terminemos trayendo azúcar de, no sé, de Cuba o de la China o de la concha del mundo. En fin, les dije que era aleccionador. A mí lo que más siempre me interesa son las respuestas de Parrilli. Me parece que casi habrá que hacer un libro sobre la conciencia que tiene este hombre para contestarle a Cristina, porque es un manual de lo que determinadas personas que trabajan con otras personas deben hacer y sobre todo permanecer. Hablando de gente cercana a Cristina de Kirchner, me voy a referir hoy a la diputada Vallejos, que produjo el otro día una declaración insistente, tapando inclusive a otros interlocutores, referida a la inflación. Y ella aparentemente consiguió una salida mágica, un invento del dulce de leche, o como el dulce de leche, que según ella es producto de la moderna teoría económica, conocida así por sus iniciales además, explicando que la inflación no es un fenómeno monetario, diciendo que una forma como de controlar, de bombardear la inflación es emitiendo. Esto es firmando billetes, ¿no? Creo que es para el podio en una academia
Y lo que sí quiero reparar es que no es algo tan moderno. En realidad es casi parte de una suerte de idiosincrasia, de ideología que tienen algunas personas, en este caso posiblemente la señora Vallejos, porque ya en Cuba, apenas empezó la revolución, pusieron de titular del Banco Central al argentino Ernesto Guevara, quien tenía una formulación parecida, tan parecida que se encargaba de firmar los billetes que sacaban en multitud para combatir la inflación en Cuba, y eran tantos que decidió firmarlos como Che. En fin, esta mujer le produjo algún tipo de ruido a Alberto Fernández, pero no es la única. También la señora Cristina, al hablar el otro día en La Matanza, hizo algunas observaciones que verdaderamente nadie entiende cuál es el sentido proselitista de esas declaraciones. En principio, por ejemplo, dijo que había que controlar las ganancias de las empresas. Se refirió en general a las empresas que dan servicio público, que suelen ser por la propia naturaleza, algunas de ellas monopólicas. Se refirió también a las empresas que tienen relación con los artículos de primera necesidad. Esto es establecer si ganan mucho, no si ganan poco. Tampoco dijo qué hacer con esas empresas en el caso que no ganaran. Pero su problema es la ganancia de las empresas, que es la que provoca, en su declaración, la inflación. ¿Y quién va a controlar las empresas? Es la pregunta inmediata para cuando sea gobierno. Se supone que va a cumplir el sueño eterno de los sindicalistas, porque los sindicalistas siempre han exigido participar en la contaduría de las empresas. Ahí encontramos una asociación posible para entender lo que quiere la señora Cristina y lo que seguramente desean, aspiran y sueñan los propios sindicalistas. Esto es esta suerte de confiscación en las contadurías, en la contabilidad, el control, decirles lo que está bien y lo que está mal, genera un camino, el camino de lo que deben comprar, a quién le deben comprar, a quién le deben vender, que se extiende también al resto de los ciudadanos para decirles lo que deben comer, lo que deben leer, lo que deben hacer. En fin, esto es parte de una nueva situación que me parece que lo está complicando Alberto Fernández, más allá de la buena voluntad que pueden tener las personas que declaran. Porque hubo otra dama que declaró, una fiscal, que se llama Cristina Camaño, quien habló sobre la conveniencia, sobre las ideas que ella tiene en su cabeza con relación a la reforma constitucional. Hizo algunos comentarios ocasionales que motivaron que Longobardi le dijera por radio si ella vivía en un frasco, demostrando en alguna medida que ella sí vivía en un frasco. Pero lo que importa es que se mantiene, se conserva y se estimula en alguna medida la voluntad por reformar la Constitución. Se anota ella en alguna medida a Zaffaroni, se anota en alguna medida a Delía, a un cronista del interior que ha escrito y que armó algún revuelo con esto. Ella misma confiesa que integraba un grupo de 40 personas, supongo que todos especializados en derecho, que tenían la voluntad y el propósito de ver cómo le encuentran algunas reformas necesarias a la Constitución Nacional. Ustedes saben que en ese plano el candidato Fernández ya dijo una frase que no es terminante. Él simplemente dijo: no me van a convencer de modificar la Constitución. Pero aquí, y ya en este plano de las novedades declarativas, tenemos una adicional, que es la del ex titular de la Biblioteca Nacional, el señor González, quien, está hoy de moda porque propone reescribir parte de la historia de los años 70, recuperar
el criterio, el pensamiento sobre la acción armada ocurrida en esos años por parte de las formaciones especiales. Dice que ha sido mal interpretado esto en la Argentina. Extrañamente hay mucha gente que piensa que sí, que ha sido mal interpretado, pero al revés de cómo se interpreta, y que por lo tanto no se debe pedir homenajes, monumentos, en recuerdo a las formaciones especiales de la época. Pero en esta charla, en esta conversación en la cual habló el caballero González, hubo algunas observaciones que, al margen de este escándalo con los 70 redivivos, tienen mucho más interés. Él le advirtió a Alberto Fernández que no tiene que convencerse en alguna medida de que él es la primera figura futura del gobierno nacional, que él se debe a Cristina de Kirchner, que Cristina de Kirchner no va a ocupar un plano secundario. Y observó y dio un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Él dijo que cree, primero, en este estado de movilización perpetua que proponen algunas organizaciones sociales, pero simultáneamente dijo que él cree en la calle. Esto es, a ver si Alberto Fernández lo entiende, y si lo entendemos todos, que si hay cuestiones que no satisfacen a la doctora, si no lo satisfacen a él o a sus grupos, bueno, la calle está para pedir, reclamar y cambiar la decisión que pueda tomar, en todo caso, Fernández. Ella, dijo él, no va a ser una mera vicepresidente. Curiosamente, les voy a decir que González es un invento de Fernández, porque Alberto Fernández en su momento fue el que en alguna medida le dio aire a esta organización Carta Abierta que supo presidir González. Néstor Kirchner nunca le interesaba porque ni siquiera le interesaba la charla con determinados intelectuales. Creo que eligió 2 o 3 en su vida. Pero fue Fernández el que introdujo Carta Abierta en el relato, en el nuevo relato del kirchnerismo. Digamos que no sé si le paga bien. Me detengo un segundo porque ya que estoy con el peronismo, quiero pasarles una marcha que escuché ayer y que el director quiero que me pase ya. Yo soy así, yo soy un peronista desde que nací. Los días más felices fueron junto a Elisa, fueron junto a Perón, con el pueblo en la plaza por la liberación. Me importa una mierda, la torta cambió, los putos radicales, los chetos de pro. A Cristina la vamos a bancar, el movimiento no va a traicionar. A mí me sorprende algo del peronismo, de la historia casi del peronismo. Todos estos muchachos que cantaban sus años felices con Evita, no habían nacido. ¿Cuáles fueron sus años felices? Hablan de sus años felices con Perón. Tampoco estaban con Perón. Tampoco vivieron. Y uno recuerda las inscripciones en las calles que dice Perón vive. Y ahora han agregado un nuevo protagonista. Ponen Néstor Kirchner vive. Me parece que casi es una cuestión psicológica esto de, casi espiritista también, ¿no? De tener vivos a las personas que ellos quieren o admiran, aunque estén muertos. Voy a pasar ahora a un capítulo casi corporativo, que tiene que ver con el periodista Santoro, que como ustedes saben trabaja en Clarín, que tuvo una serie de episodios, tiene un conflicto con el juez Ramos Padilla, que él le imputó o intenta probar que tenía algún tipo de conexión, que tenía una conexión, pero que esa conexión apuntaba a coaccionar a algunas de las personas que entrevistaba en sus notas y en alguna medida también a extorsionarlas. Por supuesto,
esto está en un trámite, ha causado un gran revuelo en toda la prensa escrita y no escrita, pero hay un detalle que se le escapó a Ramos Padilla y que yo quiero recordar, porque Santoro, en esta especie de situación tan particular que tenía con este señor D'Alessio, cuya actividad realmente nadie alcanza a conocer o a saber, porque tenía como varias identidades propias y algunas un poco deleznables. En otra época Santoro escribió también, no solo notas, escribió libros. Y escribió libros en alguna medida orientados contra algunas personas de la justicia, porque la mayor parte de la carrera de Santoro está dedicada al tema judicial. Ahora fíjense que uno de los libros, por lo menos que me acuerdo, apuntaba contra algunos de los jueces, alguno está todavía en actividad. ¿Y quién era la fuente que nutría a Santoro? ¿Quién era además casi el que escribía? Y si no escribía, por lo menos le daba fuerza con textura y galladura al artículo contra determinados jueces, era Alberto Fernández. Ahora, por eso va a haber que acusarlo a Santoro y a Alberto Fernández por coaccionar, por extorsionar jueces. Me parece que eso, no sé si lo va a resolver el doctor Ramos Padilla. Me quedan infinidad de temas. El principal es la gran preocupación que hay hoy en el sector empresario por la creación de 4 impuestos que circulan a aplicar por el gobierno de los Fernández. Uno está relacionado con el aumento de la alícuota de bienes personales, otro está relacionado con una suerte de castigo a las personas que blanquearon dinero. En fin, hoy está todo el mundo, digamos, del círculo rojo, pensando en esta alternativa. Este es un país donde se dice que la presión impositiva es brutal, pero ahora se le van a incorporar más impuestos y como siempre lo que va a ocurrir es que la clase media no va a poder evadir, pero las grandes fortunas casi seguramente tienen todo resuelto. Me quedan temas del fútbol, me quedan otros temas, algunas novedades, pero lo vamos a dejar por un rato, porque quiero anticiparles la reunión que vamos a tener, la entrevista que vamos a tener con nuestro primer invitado, que es el profesor, el economista Juan Carlos de Pablo, que tendrá que hablar sobre estas últimas cuestiones de la inflación, de la emisión libre y gratuita. Después vamos a tener a otro invitado que es Fernando Sánchez, un hombre del corazón de la doctora Carrió, que hoy aparentemente está un poco apagada. Pero bueno, él nos va a decir si está apagada, encendida, y nos va a decir además qué piensa él sobre todo esto, en el cual su tema principal, o uno de sus temas principales, es la corrupción. Con denunciar la corrupción no le ha servido a Macri para ganar las elecciones. Pero me parece que el tema de la corrupción lo va a terminar afectando al propio Macri. Y por último, a un señor que sospecho que va a hablar sobre las declaraciones de González y sobre las declaraciones de Cristina, un abogado que lo invitamos porque está el anteproyecto del Código Procesal, pero la verdad que no. ¿Ustedes tienen ganas de hablar del Código Procesal? Yo no. A él le vamos a preguntar de otras cosas a Alejandro Fargosi. En un minuto con Juan Carlos de Pablo. Este es un programa de televisión, pero ustedes tienen que imaginar que están en el cine, que estamos en la mitad de la proyección de una película. Falta lo peor, como dice la señora Lagarde. ¿Cómo se llama la película? Argentina. Déjame hacer 2 puntos referidos a lo que te escuché en el editorial. Primero, fíjate qué interesante.
El gobierno está discutiendo o negociando, no sé qué, con el sector privado pagar un bono de 5.000 pesos. Sí. Ahora, notable cantidad de intendentes anuncian bonos por mucho más de 5.000 pesos. Sí, sí, la de la matanza. Algo está pasando con las finanzas públicas y privadas, simplemente lo menciono. El otro punto tiene que ver con que buena parte... Perdón, Sí. nadie le hace un reproche a la gente que está en las intendencias. Como ellos tienen una preocupación social, la satisfacen. Al revés de las empresas que tienen obligaciones con aquellos que le han prestado plata, que le compran o que le dejan de comprar. Pequeña diferencia. Las empresas generan productos, los demás redistribuyen ingresos. Guarda con eso. Prestan algunos servicios, pero básicamente, cuando vos le estás dando un bono de 10.000, 12.000, etcétera, etcétera, vos decís, ¿me puede decir cuál es el esfuerzo extra por el cual eso redunda en beneficio de algunas de las personas que están viviendo en esos lugares? No se entiende. La segunda cosa tiene que ver con esto. Vos mencionaste una serie de personas, de afirmaciones, etcétera, etcétera. Acá la cuestión, porque te recuerdo que estamos en el medio de una campaña electoral, Sí. es... Nadie se da cuenta. Sí, de pero- eso. Porque es como que ya terminó. estamos. Vamos. Acá la cuestión es, ¿cuál es el impacto sobre los votos que Alberto Fernández cree que tienen todas esas declaraciones? Porque solo si él cree que va a tener algún impacto sobre los votos, se va a cuidar en hacer alguna... No tengo nada que ver. Si no, ole, va para adelante. Y vamos a ver exactamente qué va a empezar a hacer el día que sea presidente electo, que puede ser 27 de octubre o 24 de noviembre. O otra, pero mucho menos probable, que sea reelecto Mauricio Macri. Entonces, cada una de estas cosas no es en sí mismo, es por la probable o no probable conexión que tiene con el candidato más votado. Ahora por eso hay que mirar la reacción que puede tener, porque El candidato más votado. esa reacción va a depender si él cree que algunos de esos votos están en peligro o no. Ahora, la impresión que uno tiene es que eso no lo ayuda a Fernández, porque reformar la Constitución fue algo que nunca interesó demasiado a los argentinos. Fernández no necesita que lo ayuden con todos los votos que tiene. El problema es que no lo jodan. Bueno, Y esto no lo sé. No lo sé. Capaz que viene un experto acá y dice, sí, otro dice que no. La verdad que no lo sé. bueno, la verdad que yo no creo en esos expertos, pero ¿Puede ser? vamos Dale. por el principio. Todavía falta lo peor en materia económica, no porque no tiene nada que ver con lo electoral. No tenemos cómo saberlo. ¿Dónde estamos parados? No, pero perdón, Desde el 11 de la agosto- señora Lagarde dijo que todavía faltaba La lo señora peor. Lagarde sabe todas las cosas que dijo la señora Lagarde, que además se consiguió un laburito ahora en el Banco Central Sí, Europeo. Ahora viene otra mujer, es una búlgara. Yo cuando escucho a la búlgara me hace acordar, ¿viste las tenistas rusas que hablan inglés mejor que los americanos? Hace 20 años que viven en Estados Unidos. Esta señora es vicepresidenta del Banco Mundial. Así que yo no estoy esperando, desde ese punto de vista, que haya algún efecto importante. Desde el punto de vista de lo que pasa hoy en el fondo, creo que la cosa más difícil es cómo las máximas autoridades ejecutivas le venden al directorio del fondo que liberen esos 5.400 millones de dólares. Y a mí me gusta hacer las escenas. Hagamos la escena. Va la directora gerente, dice, señores, venimos de Argentina, le pusimos arriba de 50.000 millones de dólares, perdieron las elecciones, o ganaron, no sé qué cuánto, y nadie sabe lo que va a pasar. Por favor, vótenme esto. Y vos tenés ahí una veintena de personas que son directores, algunos de países individuales, otros de grupos de países. Hay un egipcio, hay un indio, hay un colombiano, etcétera, etcétera. Y el Egipto está ahí y dice, ¿y a mí qué me das? Es decir, el directorio del fondo, desde el punto de vista del manejo de los mangos, es más o menos como una reunión de gobernadores con el secretario de Hacienda de la Nación. Están todos sentados y dicen, ¿qué me das? Entonces, creo que la dificultad... ¿Y qué le dieron antes para darle 50.000 millones Muy a la Argentina? Muy sencillo, muy sencillo. Esto deriva de un acuerdo político o simpatía, Sí, claro. denominado como quiera, Macri, Trump. Trump. Por supuesto que el presidente Macri no le podía decir a Trump, decirle a los muchachos de Wall Street que sigan comprando títulos públicos. No podía, decile a tu representante del fondo que me dé una mano. Se la dio. Y a Merkel otra mano, etcétera, etcétera. Con lo cual, no me importa lo que se diga desde el punto de vista político. La cantidad de recursos que consiguió Argentina, con la poca, subrayo, poca condicionalidad, es un subproducto de este acuerdo, digamos así, digamos político, ¿entendés? No de otra manera se entiende. No es un programa económico, fue
Me quedé sin una fuente de financiamiento, que era emitir títulos públicos, lo cambio de acreedor. No, el acuerdo con el fondo no aumentó la deuda, cambió el acreedor. Cambió el acreedor. No sabemos si va a estar peor. Ahí vamos, volvemos a la cosa. Gracias por recordármelo. Desde el 11 de agosto tenemos un, entre comillas, pequeño problema. Tenemos autoridades formales que están acá y autoridades reales que son los que creemos que van a venir. Con alta probabilidad, Alberto Fernández, etc. Vuelvo a insistir, ¿qué incentivo tiene hoy Alberto Fernández para decir lo que va a hacer, suponiendo que ya sepa lo que va a hacer? Pero ¿qué incentivo tiene? Por ahora, que no sepa ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace el director técnico de un partido de fútbol cuando van 30 minutos de segundo tiempo, va ganando 4-1, se fue a España a dictar una clase, habla con Evo. Hace tiempo, lo cual es lógico. Digamos, a ver si me quedo el embarro. Viste, la gente dice, se tienen que unir el presidente Macri. Y Fernández dice, a ver si le doy un consejo tan bueno a Macri que después me gane la elección. No, pará. Entonces, está en la esencia de este periodo que vos tengas intereses comunes, como dos boxeadores que suben al ring y chequean que las cuerdas estén bien ataditas. Sí, pero perdóname. La imagen es simpatiquísima, pero en el ring siguen los asistentes, los que pagaron la entrada, está todo bien iluminado, todo funciona. Acá tuviste una devaluación feroz, tenés una catástrofe económica, tenés la cadena de pagos en principio cortada, tenés una recesión machaza, tenés, casi no quiero seguir, pero... ¿A quién le estás hablando? ¿A Alberto Fernández? No. ¿A quién le estás hablando? A los dos. No, perdóname. Menos mal que vine para corregir. Está bien. Escúchame una cosa. Poneme buena nota. Tienen intereses comunes, tienen que ser próceres, pensar en nuestros nietos. No, perdón. Son dos personas que tienen algunos intereses comunes, pero están rivalizando, están compitiendo, están todos pensando el 27 de octubre. Entonces, en el medio, vos tenés un equipo económico que hace lo que puede. Yo, ¿qué rescato de este equipo económico? Que no es parte del problema. Ahora, por lo demás, no te creen, qué sé yo, estás dando vueltas. Hay bastante profesionalidad en una situación objetivamente complicada, ¿entendés? ¿Qué quiere decir ser parte del problema? Imagínate que mañana a la mañana el señor Lacunza anunciara un plan de desarrollo de los próximos 4 años. Salimos rajando a comprar dólares. Y digo, está mamado el tipo este, ¿qué le pasa? Entonces vos lo que estás escuchando es un ministro razonable que se da cuenta de las limitaciones que tiene, de que todo el mundo se le puede venir encima, y si todo el mundo se le viene encima no tiene cómo contestar. Esto es más viejo andrapié. Bueno, le pasó, le está pasando en alguna medida, un poco menos ahora, con el tema del tipo de cambio. Pero efectivamente. Y con la búsqueda de dólares. Ahora insisto, hablemos sobre el tema del tipo de cambio. Insisto, y lo vuelvo a decir porque desde el punto de vista profesional es así. Políticamente no me importa cómo me lo lean. La gente que el 12 de agosto vendió títulos en pesos y compró dólares, estaba pensando en Alberto Fernández, no en Macri. Entonces, acá el problema... que compró dólares. Claro, sí, claro. Pero esto no es una cuestión personal, es una cuestión técnica. Digo, si vos querías joder a Macri, hubieras comprado dólares antes de las elecciones, no después de las elecciones. Ahora, Fernández dice una cosa elemental, yo no soy el presidente, yo soy el candidato más probable. Vamos a ver después. Y cada uno de nosotros, durante la campaña, le va a dar más bolilla, menos bolilla. Desde el momento que sea presidente electo, ya lo vamos a mirar distinto. Porque va a decir, Alberto, ganaste. Ahora jodete, ganaste, decime qué vas a hacer. Y él va a tener que hablar de manera distinta porque lo vamos a escuchar de manera distinta. Va a tener que mostrar quién es él dentro de su propio universo, movimiento, como lo quiera, cómo va a encarar la cuestión económica, quién lo va a hacer, los planes específicos, etcétera, etcétera. Bueno, se verá, no antes de las elecciones, hasta las elecciones vivimos en esta nube donde cada candidato habla como le parece en función de lo que cree que van a ser los votos. Con una tasa de inflación... Con todas las cosas que estás viendo, ¿entendés? Cuando uno agarra y dice, bueno, mire cómo se... Las cosas así. Ahora, gente dice... La cosa es así, pero vos fijate que hay gente que al margen del triunfo o no de Alberto Fernández, o de lo que la mayor parte de la gente considera medianamente lógico, sí, institucionalmente por el 45%, sí, más un voto,
que mucha gente habla de soluciones radicales Sí. para el tema de la crisis económica Sí, argentina, sí. de dolarizar, Sí, de sí, que los sí. bancos no tengan Sí. dólares, en fin, infinidad de situaciones. Ahora, eso también es una realidad de la Argentina. Te puedo decir algo. Mi abuela decía, es una hablar por no callar. Una mujer muy educada. Es hablar al pedo. No digo que está mal, lo que digo es, la política económica, ¿sabes qué es? Juntar los pedacitos, las iniciativas, etcétera, etcétera, y las ponés, las coordinás, las equilibrás. La suma de las pretensiones al próximo gobierno van a ser 4 veces el PBI, hay un solo PBI, ¿te das cuenta? Están todos mirando. Viste que hablan todo del acuerdo social, ¿no? Sí. ¿Se siente el acuerdo social? Te iba a preguntar de eso. A ver cuánto me das. Todo el mundo quiere sacar, no poner. El próximo presidente le No, tiene la que... iglesia que va a participar no creo Todo el mundo, ¿cómo no? ¿Te acordás le cuento a la vieja esa que decía que estaba muy contenta con el comunismo? Porque entre las estancias que tenía y las que le iban a tocar en el reparto pasaba al frente, ¿entendés? Acá hay un delirio. Vos querés decir, perdón, yo no necesito ni una reforma constitucional, ni una ley para que el Estado no se endeuda, porque nadie le va a prestar. Así que, de hecho, ese ejercicio lo tenemos que hacer. Le estás contestando a Cristina de lo Le que dijo estoy el diciendo sábado. a cualquiera que se ponga a trabajar, le estoy diciendo a los 2 o 3 economistas que el señor Alberto Fernández tendría que tener, que nadie sepa quiénes son, trabajando en unas... Dicen, muchachos, a mí déjenme la campaña, todas estas cosas, vamos a la televisión, pero... Ustedes laburen, ¿sabe por qué? Pues si tenemos la mala suerte de ganar, algo vamos a tener que decir, algo vamos a tener que hacer. Y eso es un trabajo profesional, detallado, silencioso, etcétera, etcétera, donde tenés que combinar cosas, tenés que decir esto primero, esto después, esto. Ahora, para darte simplemente una cosa, si el resto del mundo no te va a prestar y el fondo no te va a prestar, acá el famoso tema de decir déficit cero es de movida, no es una cuestión ideológica, no es la escuela de este, la escuela del otro. ¿Qué escuela? Simplemente tenés que decir esto y junto a lo cual tenés que hacer el resto de la política económica. Flor de desafío profesional para aquellos economistas que van a trabajar al lado de cada uno de los candidatos. Pero uno ya tiene algún tipo de, digamos, de evidencias. Creo que la más notoria es la de esta mujer Vallejo, que es una legisladora amiga o cercana a Cristina de Kirchner, que plantea que hay que emitir y que el problema de la inflación no es monetario y que se sale adelante sin creer en Friedman y que no va a haber hiper. Escúchame una cosa. Dejemos de lado las cosas de campaña, pero vamos a hablar del tema de la inflación. Pero no, perdón, el ¿Sabe cuánto problema no hace es de que- campaña. ¿Sabe cuánto? Sí, es de campaña. ¿Vos creés que lo dice? No, porque si no fuera de campaña ya sería Pero mucho, es que es contra sería Alberto mucho peor. Fernández. Vamos a hablar del tema este. del Sí. tema este. ¿Sabe cuánto hace que hay control de precios? 40 siglos. Así que la inflación te hace por lo menos 40 siglos. Se sabe un montón. Los debates monetarios que se produjeron en Inglaterra se produjeron hace 200 años. Y ahí tenemos ya todas las discusiones. Si es monetario, si no es monetario, que no. Desde el punto de vista del responsable de la política económica, el responsable de la política económica nunca pregunta si es monetario o no monetario, etc. Dice, muchachos, yo a esta inflación le tengo que dar con todo. Si alguien viene y me dice, vamos a combatir la inflación emitiendo, le digo, sos un burro. Ahora, si viene un tipo y dice, solo dejando de emitir, también sos un burro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en el anterior gobierno hubo que recomponer tarifas. Y es más viejo andar a pie, lo explicó Julio Olivera hace medio siglo, que si es muy difícil bajar los precios monetarios, vos tenés que corregir los precios relativos, esperar que algún otro baje es muy difícil. Entonces, en ese momento, yo dije, desde el primer día, meta de inflación es una estupidez conceptual, le ponés números ridículos y vos pretendés que yo te crea. Con todo el trabajo que vos tenías que hacer a partir de 2016, dijiste, no, la tasa de inflación, tac, tac, tac. No, no fue así. Moraleja, estudiemos teoría. Estudiemos historia, pensemos un poquito. Todo eso es el desafío profesional que tiene que tener cada uno de los candidatos, en particular Alberto Fernández, que tiene más chances de ser, digamos, presidente. Tiene que agarrar el acuerdo social. Un economista que trabaja con Alberto Fernández tiene que agarrar el acuerdo social del 73 y decir, che, ¿qué fue lo que no anduvo? No que anduvo, ¿qué no anduvo? Te doy 2 o 3 ejemplos. Primero, en un acuerdo corporativo, tenés que decir que la realidad no se agota en la CGT y la UIA. Ahora, los acuerdos corporativos, la historia dice una cosa elemental, que los que están sentados en la mesa joden a los ausentes. Pregunta,
En ese acuerdo corporativo, ¿quién va a representar la economía informal? ¿Quién va a representar a los tenedores de pesos? ¿Quién va a representar a los que tienen depósitos a plazo fijo en pesos, etcétera, etcétera? Primera cosa, digamos así, elemental. Elemental. Segunda cosa, vos podés hacer congelamiento, hacer acuerdos, hacer todas las cosas que vos quieras. Si no ponés la política monetaria y la política fiscal congruente con esto, vuela todo por el aire. Entonces, cuando él me dice, vamos a hacer una tregua, todos los argentinos somos sobrevivientes. Entonces los argentinos no somos más inteligentes que los coreanos, ¿te das cuenta? Pero tenemos una experiencia de vida mucho más sensible, mucho más... estamos mirando. Entonces vos decís, vamos a hacer una tregua, sí, fenómeno. ¿Al servicio de qué? Explícame cuál es, ¿entendés? Todas esas son señales que Alberto Fernández, o quien sea presidente, pero muy probablemente él, va a tener que dar rápidamente, para lo cual su gente lo tiene que alimentar desde el punto de vista técnico. Te voy a despedir, te voy a dar el vino. Yo sabía que me iban a echar por alguna... Bueno, dos cosas. Quiero decir. Primero te traigo este libro, atención, con cámara 215, Nuevas conversaciones trascendentales sobre economía, son 100 columnas de La Nación. Por favor, cómprenlo porque ya está en prensa el próximo. Y con respecto a esto, te quiero decir algo. La anterior vez que vine, Sí. me diste una botella de vino, pero sin la caja. Ahora te doy la Pará, caja. yo protesté. ¿Sabes lo que hizo el fabricante de los vinos? Me mandó vinos a mi casa. Ahora me lo diste con caja. No me va a mandar. Te va a mandar otra botella. Gracias, Juan Carlos. Chao, querido. A ustedes, por favor, en un minuto vamos a estar con Fernando Sánchez, un hombre que viene del, no sé cómo se dice, de la señora Carrió, que está en el gobierno y que, no sé, por ahí termina haciendo campaña acá a favor de Macri, pero están un poco apagados los lilitos con relación a la campaña presidencial. Lo vamos a ver en un minuto. Gracias otra vez. Estaba conversando acá con nuestro invitado, que me explicaba cómo iban a ganar las elecciones, pero ahora empezamos en serio. Así que y te voy a volver a explicar Ahí cómo está. vamos a ganar las Ahora, elecciones. hay algo que me sorprendió, que es, bueno, siempre me sorprende la señora Carrió, pero esto de que en la adversidad me siento mejor, es casi masoquista, porque eso se transfiere al resto, ¿o no? Está como aceptando que la adversidad por lo menos la va a gobernar 4 años más. No sé, me parece que son formas de carácter, son caracteres de cada uno. Viste que a la mayoría de los mortales la adversidad nos asusta, nos da angustia, nos da miedo, nos hace irnos a nuestra casa y nos hace renunciar. Renunciar en el sentido de, si yo creo que tengo que llegar allá y hay adversidad, mejor me quedo por acá, me quedo en mi zona de confort, sé que no tengo lo que quiero, que está allá. Pero, y eso a Lilita no le pasa, es una mina muy luchadora. Tiene su costo eso también, ¿eh? No vayas a creer que pelear y remar en la adversidad no tiene costo político, no tiene costo emocional, no tiene costo... Pero hay caracteres que sirven para eso, es decir, que le dan ánimo al resto y dicen, che, vamos para allá porque si dijimos que allá está lo que vale la pena, Bueno, vamos. pero convengamos que las mujeres, me estoy extraviando ahora, pero que las mujeres que hacen política en la Argentina, en el caso de Carrió y en el caso de Cristina, son como bastante pechadoras frente a la adversidad. Las mujeres son bastante pechadoras y esto hay que reconocerlo, viste que todo el mundo dice como cosa de frase hecha el tiempo de las mujeres y lo demuestran porque a lo largo de la historia siempre hay mujeres que tuercen lo que parece imposible de torcer. María Eugenia Vidal también. Patricia Bullrich. Bueno, son Si vos mirás y vos le preguntás a cualquier persona ahí afuera... Trata de no hacer más ejemplos. ¿Por qué no? Son buenos ejemplos. Estoy hablando de carácter, no estoy hablando de si me gusta o no me gusta. A mí Cristina no me gusta, pero no voy a decir que no tiene carácter. Hay que ser honesto. Está muy en la bien. vida. Vos dentro del, no sé, de la coalición, del gobierno, lo que seas, has estado como una especie de especialista en el tema de corrupción. Ahora, ese rubro, esa actividad, no le dio resultado electoral. ¿Eso qué significa? ¿Que los argentinos están, no les interesa en particular el tema de la corrupción? ¿O ustedes no supieron explicar
porque inclusive hasta parece que los jueces, en alguna medida, según el criterio del oficialismo, parecen no entender algunos fenómenos de la corrupción. Mira, así lo veo yo. El fenómeno de la corrupción es una consecuencia muy perjudicial para una sociedad como la Argentina, sobre todo cuando se generaliza y cuando se hace determinada dimensión, que es una dimensión muy grande, se llama macrocorrupción. Está como la macroeconomía, sí. Está la macrocorrupción. A ese nivel habíamos llegado nosotros. Eso es ni más ni menos que una de las manifestaciones nocivas de no tener fortaleza institucional. Entre otras tantas, la economía cuando anda mal es una manifestación de no tener fortaleza institucional en instituciones económicas, en grandes acuerdos de base. Bueno, la corrupción también. Ahora vos me hacías una pregunta, ¿a los argentinos les interesa o no les interesa? Sí les interesa. Pero los argentinos, como cualquier otra persona en cualquier otro país del mundo, votamos por muchas cosas distintas y en los distintos tiempos vamos variando a qué le damos más importancia. No es que no nos importa. De hecho, si en el 2015 nosotros ganamos la posibilidad de la presidencia de la Nación, es porque nosotros hicimos un pacto con la sociedad de decirle vamos a pelear contra la corrupción, vamos a pelear contra el narcotráfico, vamos a pelear contra la mafia, entre muchas otras cosas vamos a volvernos por lo menos en esas cuestiones básicas un país normal en el que vos por ser ciudadano no puedas salir de tu casa no sea una normalidad, eso es una anormalidad, en el que vivir en determinados barrios e irte a laburar y no saber si podés volver es una anormalidad total, vivir en el medio de la violencia no está bueno, diríamos, así como diciéndolo sí. Livianamente. No, es un horror, es un desastre, no es un pacto de convivencia entre ciudadanos. Entonces, y sí, y peleamos contra eso y los argentinos nos creen que peleamos contra eso y las consecuencias están. Hoy conversando con una prima me decía, leyendo una noticia de que la cola en la 1114 para comprar droga. Sí. Me dice, pero ¿cómo no hacen nada? Y le digo, pero la nota vas a ver que si la lees dice que los jefes de esa banda están presos. Y están presos porque hicimos algo. Ahora, no es que al otro día todos los que se dedicaban al narco, a la corrupción, al tráfico de personas, se vuelven panaderos, buenos padres de familia, se ponen una mercería o una bulonería. No, el que se dedica por mucho tiempo a cambiar la cultura lleva tiempo. Ahora, vivimos mucho mejor si cambiamos esa cultura. En eso mucho mejor, menos violencia, menos pérdida de recursos económicos, menos pérdida de posibilidades. Sí, avanzamos un montón en eso. Ahora, volviendo otra vez al tema de la corrupción y ya para el lado tuyo, debe ser medio incómodo vos estar ahí, que te planteaste tantas cosas sobre la expresidente y la gente que estuvo en el gobierno de Cristina, de pronto que el presidente tenga como 114, 120 causas. Bueno, en realidad las causas no son a ver, no quiero ser liviano con esto, no es que las causas no son el tema, sino que tus conductas son el tema. Y el sistema que te juzga es el tema, y la valoración que hace la sociedad de vos y del sistema que te juzga es el tema. Entonces, yo no tengo un problema, yo tengo dos problemas con Cristina, con Julio De Vido, con Ricardo Jaime, con José López, con Echegaray, con Amadou Boudou. Una, no me gustan sus ideas políticas, pero hasta ahí es el reino de la democracia, hasta ahí seríamos felices. Yo no los votaría, pero sería una hermosa contienda electoral, un lindísimo debate público. Ahora, se llevaban las cosas que eran mías, que eran tuyas, que era de la gente que labura todos los días. Si Amadou Boudou no es un preso político, por eso hay que clarificar algunas cosas desde los distintos lugares de donde discutimos para los próximos 4 años a la presidencia de la Nación. No podemos confundir un chorro con un preso político. No, eso está fuera de discusión. No está fuera de discusión. Bueno, si vos le preguntás a Alberto Fernández, dice que hay discusiones. Bueno, Alberto Fernández dirá que él no tiene nada que ver porque no tiene ninguna causa. ¿Cómo no tiene nada que ver? ¿Qué fue jefe de gabinete de quién? Perdón. Era el jefe de Julio De Vido, él. Sí, claro. ¿No te acordás? Sí, y de Ricardo Jaime. Cuando Ricardo Jaime compraba los trenes chatarra en España, había un jefe de gabinete. Y cuando se intervenía el INDEC también había un jefe de gabinete. Perdón, también había una presidenta. Por supuesto, por eso digo. Ahora, pero viste que cuando uno habla más de Cristina, que no es que yo no hable de Cristina, la denuncié a Cristina, Néstor. Pero digo, como no quiero hacer de eso polémica, sino que quiero hacer un simple raconto, porque en octubre tenemos que decidir qué queremos para los próximos 4 años, cómo queremos vivir los próximos 4 años. Entonces uno no puede soslayar la situación económica. Es angustiante, es difícil. Ahora, si a vos te dicen,
Yo te Ahora, puedo parece que solucionar, aunque sea fantasiosamente, por unos minutos, unos días o unos meses la situación económica, pero te voy a robar todo. ¿Vos qué harías? Bueno, son elecciones de vida. Es el dilema en el que estamos. Entonces hay que poner todo en la canasta. Por eso Ahora, yo te digo que hay muchas motivaciones para elegir el voto. Ahora, cuando uno también se interesa en todo este tema del gobierno, que los gobiernos todos tienen historia, pero de pronto vos tenés algo con el correo, le sacaron al ciudadano. Algo con el tema del proyecto este de la tuneladora, de la historia del Sarmiento. Me hiciste una pregunta que no te la contesté. Por eso está bueno lo que me estás diciendo. Las causas del presidente. Bueno, yo creo que hay ejemplo, que ser muy claro. Mira, en primer lugar, el tema de correo lo tendrían que haber solucionado todos los gobiernos anteriores y el presidente Macri hubiese sido feliz. No tendríamos problema de controversia entre la empresa familiar del presidente y el Estado argentino. Gran problema. Las causas y las controversias llevan 12, 13, 15, 18 años. Yo en 3 años la liquidaría. Para un lado o para el otro, el que sea justo, el que corresponda. Y listo, se terminó. No tendría que haberlo heredado. Macri tendría que haber dicho, miren, ese era un tema que se terminó resolviendo en un momento determinado. Si era en la justicia comercial, hubiese fallado para un lado o para el otro, o la quiebra, o lo que sea. Y si hubiese sido un gobierno el que tuvo que haber resuelto, le tocó a Macri, porque los demás no resolvieron. ¿Qué resolvió Macri? Foja cero. Dijo, no señores, yo no voy a laudar en favor de mi familia, pero tampoco puede decidir en contra de los derechos de, si fuesen legítimos, de su familia. Porque él es presidente, pero tampoco es verdugo de nadie. Entonces, ¿qué dijo? Foja cero, yo no intervengo. Que es como se resuelven los conflictos de interés. Ahora, todo eso no lo hicieron antes. ¿Por qué no lo hicieron? ¿A vos te parece, Roberto, que nosotros tenemos ganas de meternos en los despelotes de la familia del presidente? El presidente se jugó por su país, aún con el enojo de su familia. ¿Qué otro presidente hizo eso? ¿Y la tuneladora? A tribunales, ¿eh? A tribunales, ¿eh? Porque si nosotros sancionamos la ley del arrepentido, ¿qué sirvió? Recontra sirvió. Si legislamos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ninguna de estas leyes existían antes, 12 años de gobierno, ¿eh? Porque sabíamos que había corrupción y la queremos terminar, o la queremos dejar en evidencia cuando existe, y queremos que se juzgue, y queremos que los culpables paguen, y que devuelvan la plata, y recuperar los activos ilícitos. Pusimos a la UIF en funcionamiento, pusimos a cruzar datos con el resto del mundo, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, sí, hicimos muchas cosas, que le toque al que le toque. La regla es que le toque al que le toque. Y de esas 100 causas, de esas 100 causas, supongo que no creo que las hayas visto todas, pero debes ver alguna. ¿Cuál ves que le puede complicar la vida al hoy presidente? Tanto que hay gente que dice que se va a ir a vivir a España, que se va a ir a vivir a Bolonia, o que no se va a vivir a ningún lado, pero que va a tener que pasar bastante por tribunales, como en alguna medida le ha tocado a Cristina de Kirchner. Mira, no lo sé. Las que vos me mencionaste, el presidente no tiene nada que ver. Que son dos muy emblemáticas, porque en realidad yo creo que las explicamos muy poco y creo que la sociedad, o parte de la sociedad, que nos cree el cambio que estamos llevando adelante, dice, sí, pero. ¿Viste que te dicen? Sí, cuando vos explicás, y además, digo, cuando yo me voy con alguna propuesta al presidente, tuvimos que ordenar el sistema de obra pública. Vos sabés lo que era la obra pública en la Argentina. Sí. Y lo que todavía es en algunos lugares de la Argentina de hoy, la obra pública. Ahora, la cambiamos en el gobierno nacional. Yo me fui con un proyecto al presidente, que lo trabajamos entre varios ministros, yo, mi secretaría, y el presidente me dijo, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y ahora voy a contar una infidencia. Me dijo, explícale vos a los actores de la obra pública cómo es la nueva regla de la obra pública. No hay más joda. Y si hay joda lo tenemos que detectar para que se pueda juzgar, para que se pueda corregir, para que se pueda sancionar. Entonces lo que digo es, en correos yo te digo lo que hizo el presidente. A mí me pareció muy bien, difícil, difícil, porque cuando vos tenés que resolver con tu familia en el medio, decís, mi país o mi familia. No son elecciones fáciles. Y el presidente dijo, mi país. Yo me acuerdo un día, cuando explota la causa de Cuadernos, una mega causa, porque en Argentina no se salvaba casi nadie, no quiero ser injusto, porque algunos de los que se salvaron eran que te decían, yo tengo una constructora y no quiero contratar con el Estado porque me obligan a pagar coima. ¿Te acordás quiénes eran los que obligaban a pagar coima, no? Sí, sí, absolutamente. Julio, Néstor, Ricardo, voy a decir los nombres para no sonar ofensivo, pero sí, son ellos. Entonces,
tuvimos que hacer grandes cambios para que las cosas hoy sean no solo percibidas de otra manera. Y tendríamos que haber explicado más. Porque yo creo que es injusto que en esos casos, cuando explotó la causa de Cuaderno, el presidente dijo, yo no sé, van a tener que dar explicaciones aún a algunos de mis familiares, pero yo estoy por mi país. Yo estoy por mi país. Y es así la cosa. Como final, Cristina el sábado dijo, no hay que cargar tanto las tintas sobre Macri, porque le dan, y quizá Macri no sea la culpa, no sea el gran culpable, sino que el culpable es el sistema, los ideólogos, Mira. Digo, tiró un centro a favor de Macri. No, no tiró un centro a favor de Macri. Cristina quiere que todos seamos iguales. Ese es el tema. No, yo creo que no. Que hay que corregir el sistema y que tenemos responsabilidades individuales cada uno cuando tenemos una responsabilidad institucional y política. Ella lo que quiere es que seamos todos iguales y nosotros no fuimos iguales a ella. Ella tuvo mucha plata, 12 años de gobierno junto a su marido, el mismo equipo, mayoría parlamentaria, vos lo sabés muy bien, casi llegaron a la mayoría absoluta. Nosotros no tenemos mayoría parlamentaria, no tenemos plata, porque entre otras cosas ella nos dejó fundido, y tuvimos 3 años y medio de enfrentar todos los problemas, porque además no decidimos, no es que con discurso decíamos que metimos la pata, elegí cuántas veces, muchas, un montón. Ahora, cuando logramos hacer las cosas bien, hemos logrado torcer no solo el tema de la corrupción, que hablamos un rato largo acá, hemos logrado bajar la pobreza, Roberto. Eso no te lo cree nadie. Pero en el año 2017, miralo. Y ya se medía transparente ahí, Se medía transparente. Y coincido con De Pablo, tuvimos errores graves. Las metas de inflación, por ejemplo, fueron errores grandes. Si la inflación se baja de a poco. Y me parece que tiene un problema de venta también. ¿De venta de lo que hacemos? Exacto. Sí, también. Así que voy a venir más seguido si me invitan. Sí, cómo no. Ayudar a vender eso. Te doy el vino de la casa. Muchas gracias. Algún día trae algo. Pero bueno. Pero viste como dijo De Pablo, todos quieren llevar y nadie quiere poner. Exacto. Bueno, en eso yo soy igual. En lo demás no pongo mucho. Bueno, Fernando, gracias a ustedes. Los invito a que en un minuto nomás estemos con Alejandro Fargosi para que vamos a encabalgarnos en algo de lo que él dijo, que está con relación a los pocos años que la justicia, o a los muchos años que la justicia usa, inclusive para no declarar a nadie culpable. ¿Qué es esto de los juicios abreviados que iba a salir presuntamente para beneficiar a algunos? Y que me parece que un magistrado, que es el señor Bonadío, les procedió al revés. Quizás se hace más largo el proceso, pero complica a mucha más gente. En un minuto vamos a saber la opinión de Fargosi y también si cambiamos o no la Constitución, como quieren algunas de las personas que colaboran con Alberto Fernández. Un minuto nada más. Gracias otra vez. Gracias a vos. Alejandro Fargosi, vamos a hacer que sea un comentarista sobre algo que está dando vueltas, pero Delía, Zaffaroni, ahora una fiscal Camaño, hubo también un cronista de diarios o de revistas que se han pronunciado a favor de la reforma constitucional. Todos medianamente o pertenecientes o cercanos a lo que es la expresión, digamos, de lo que ahora son los Fernández. ¿Vos crees que ese es un frente que está dentro de los Fernández que va a pugnar para que haya modificaciones en la Constitución, o es de todos en realidad esa cuestión? No creo que sea de todos, la verdad que no creo que sea de todos. Primero que yo no uniría a los Fernández, me parece que un Fernández es una cosa y el otro es otra totalmente distinta. Vos sos de una gran parte de los argentinos que quieren creer que Fernández es casi mejor que Cristina. Necesito creer eso. Ah, ¿sí? No es que quiera, que necesito creer eso, porque si llega a ganar Cristina de vuelta, estamos absolutamente en el horno. Pero si gana Cristina, gana con Fernández. Claro, me refiero, si gana en la pelea que va a tener al día siguiente de asumir, Fernández, Alberto. Pero bueno. Pero, perdón, yo no estoy con el señor Horacio González, pero convengamos que los votos son de Cristina. Sí,
Pero también eran de Néstor y sin embargo ella se pudo independizar. Es un dilema a abrir. No, ella no se independizó, se murió Néstor. Sí, por eso se independizó de esa manera. Sí, estoy de acuerdo con vos. O sea, el gran miedo que tengo, honestamente, el gran miedo que tengo es que en la historia de los Kirchner el poder se ratifica lo que es la teoría política. Es el poder no se comparte, el poder no se cede, el poder no se regala. De hecho, tuvieron 2 gobernadores en Santa Cruz, que fueron Sancho y Acevedo. Bueno, Acevedo es una cosa, Sancho es otra. Sí. Pero Acevedo era una persona indócil, Sancho era demasiado dócil. No, es otra historia esa. Pero asumiendo que son distintos, Cristina, no nos olvidemos que destrozó algo que nadie había siquiera comentado que quería destrozar, que era el Código Civil. Este parece un tema aburrido, el del Código Civil. El Código Civil está en todos nuestros derechos y lo hizo explotar directo, no es que lo modificó, lo sacó y puso otro, porque tiene veleidades, o podemos llamarle delirios también. Napoleónicos. O sea, quiere una nueva constitución, un nuevo Código Civil, lo digo. No estaría tan mal que fuera como Napoleón. Sí, pero el problema es que no es Napoleón, o sea, la historia le puso a Napoleón en un lugar, esto sería una repetición de una historia que en general termina como una tragedia, no como otra cosa. ¿Y vos por dónde crees que puede, ya que crees en esa desunión eventual que puede ocurrir, por dónde crees que pasa o va a ser la brecha que va a separar a Cristina de Alberto o Alberto de Cristina? Si es que va a haber una brecha. Sí gana, asumiendo que sí gana. Yo soy de los que todavía es escéptico con respecto a ese resultado, pero asumiendo que ganase, porque no me gusta darlo como un hecho concreto, un hecho Lo que pasa es que los números, viste, uno ha sido educado más o menos con las matemáticas y hay números que son... La mala es cierto, la mala noticia de esa regla matemática es que también viendo cuál es la experiencia previa se va a terminar imponiendo Cristina sobre Alberto. Primero porque, como bien decís vos, los votos son de ella. Segundo, porque tiene la capacidad para hacerlo. Y tercero, porque tiene toda la gente atrás que la vacapea. ¿Cuáles son los apoyos de Alberto? Los apoyos de Alberto son los gobernadores, pero los gobernadores sabemos que se dan vuelta, apenas se los aprieta un poquito, se dan vuelta. No son carne y uña con nadie, Nico. También vale para Cristina eso, ¿no? Pero Cristina por algún misterio... No creo que haya ningún gobernador que la quiera, Cristina. Pero por algún misterio siempre se impone. Te doy la posibilidad de que menciones a uno. ¿Vos conocés a algún gobernador que tenga aprecio por Cristina? No, pero una vez escuché a un famoso periodista muy capaz, en el Rotary lo dijo, que comentaba con respecto a Cristina una cosa bastante misteriosa, y es que pareciera que se impone a veces por el hecho de ser mujer, porque increíblemente los hombres tendemos a ser sometidos a las mujeres, más allá de lo que diga toda la sororidad. Y ese periodista eras vos. Que fui al primero que le escuché decir ese fenómeno curioso de psicología que se produce con Cristina, que el mundo dice la señora, como si viniese Nefertiti. Es algo muy especial, con lo cual no sé hasta qué punto Alberto va a poder predominar. En cualquier caso, es un salto al pasado monumental. A mí algo que me impresiona bastante, ¿sabés qué es, Roberto? Que todo el mundo tiende a, cada vez más, en las vidas de empresarios, profesionales, países, tiende a alejarse de lo corrupto, alejarse del curro, alejarse de la plata negra. Y nosotros vamos a entrar de vuelta en un gobierno que se caracterizó por eso. Yo honestamente no lo entiendo. Bueno, pero uno quizá no tiene explicaciones de tipo racional sobre el tema del voto. Más allá de que creo que hay explicaciones racionales de por qué la gente está en contra de Macri, porque en estas cuestiones, en estas opciones, las opciones son de tipo personal. Sí. Y entonces la gente vota en contra, no vota a favor normalmente. Creo que en el caso de Cristina, porque Alberto no puede ser computado porque todavía creo que ni siquiera es conocido por todo el país, lo cierto es que ella recoge dentro del círculo que vota en contra de Macri una adhesión, yo diría, muy característica, muy especial, en alguna medida mágica, que tal vez no pueda explicarse y además que es transversal, porque si bien está en los sectores, digamos, de menores recursos, también alcanza a sectores de otro nivel económico. Sí, en consecuencia, hay un fenómeno de amnesia.
esos liderazgos no es la primera vez que ocurre, por otra parte, ni acá ni en otras partes del mundo. Sí. Pero la verdad que yo te invité por otras cuestiones. Quería saber qué eran los juicios abreviados, que se decía que iban a imponerse, que después ahora parece que se paralizan por esta decisión de Bonadío de decir, no, acá vamos al juicio público ya con todo el tema de los cuadernos. Claro, los juicios abreviados están concebidos para temas de simpleza o para temas que se pueden resolver poniendo de acuerdo al fiscal con la parte. Tienen su lado positivo, tienen otro lado relativamente negativo porque todo se negocia y hay delitos que no debieran negociarse. O sea, lo de los juicios abreviados está muy bien hasta un punto. Como todo, es un tema de sentido común. Ahora, en las megacausas de corrupción es inconcebible hacer un juicio abreviado. Pero ese estaba a punto de salir. Claro, bueno, pero menos mal que no salió. O sea, una cosa es querer un juicio rápido y otra cosa es hacer un juicio abreviado sobre esto. Ahora, ¿eso era solo por Cristina? Porque no era por Cristina, también alude a mucha gente que tenía que ver con este gobierno. Exactamente. Pero yo con lo cual, la naturaleza de la corrupción no es casi partidaria. Por supuesto que no. O sea, la regla de oro, cuando uno, digamos, el que se ha dedicado al periodismo, como es tu caso, a la abogacía, como es el mío, uno no tiene colores en esto. El corrupto es corrupto y no me importa de qué gobierno, a qué gobierno responde. Esto es intransable. O sea, no existe ninguna posibilidad de que una persona que realmente esté convencida de que la corrupción no puede andar y que no deben andar otros abusos del poder, diga, bueno, esto me gusta menos, esto me gusta. El que tiene que ir preso, marche preso. En esto no hay negociación posible. Y hasta el día que esto no ocurra, vamos a ser un país bananero. Porque no es posible que lo que hace uno esté bien y lo que hace el otro esté mal, siendo el mismo acto. Supongo que habrás visto las declaraciones de este hombre que estuvo en la Biblioteca Nacional, González. No, me hagas así. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las viste o que no las viste? Eso quiere decir que con la edad que tengo, y viví en la década del 70 y vi muchos muertos... ¿te vas a referir a eso? Dale. Exactamente. Que alguien venga a esta altura del partido, no solamente a enterrarnos una vez más en el pasado, esta gente pareciera no solamente que le gusta la muerte por razones políticas, le gusta lo que matan para imponer sus ideas, que es lo que no puedo admitir de ninguna manera. Pero eso no era un eslogan de la derecha. Claro. Viva la muerte de aquel general español. Volvemos a lo que decíamos antes. Las cosas que están mal para los dos bandos. No es posible que los que mata uno están bien y los que mata el otro están mal. Pero además de enterrarnos otra vez en la muerte y en la sangre, nos quieren enterrar en la década del 70. O sea, yo quiero hablar de un país en el 2050. Yo tengo el trauma de mis nietos. A mí me interesa lo poco que uno puede hacer a esta altura de la Suárez. Es un país para el 2030, que es pasado mañana, 2050, que es traspasado mañana. Y ahora aparece este señor con este disparate de hablar bien de gente que mataba por sus ideas. Está mal matar por las ideas. Está mal matar. Está mal matar, exactamente. Está mal matar. Ese es el gran punto. Con lo cual la recuperación histórica de señores que mataron más de 1000 personas es tan loca como la recuperación de los que mataron más de 6000. O sea, a mí no me importa cuántos miles fueron. Sino que mataron. ¿Entendés? Yo igual la pregunta no era sobre ese tema, que es un tema tan harto y sobre todo para los que ya somos grandes, sino lo que él dijo cuando dijo que Cristina no iba a ser mera vicepresidente, y se lo dice a Alberto, como si Alberto no entendiera lo que subyace en esta especie de asociación que tiene con la expresidente. Pero él ahí alude a una cuestión muy interesante, que él dice, yo creo en la calle. Como cree en los 70 de su parte, que él debe haber estado joven militante, cree también en la calle ahora porque la calle la tiene en él. Sí, pero eso de tener la calle, esa es otra sanata, porque todos estos señores se consideran y se autodesignan como representantes de la voluntad popular. Los hay casos como el de este señor González, otros como los de algunos jueces que creen que son los representantes de la voluntad. El único representante de la voluntad popular es el que gana una elección y tiene el apoyo de la Constitución. Si vos no ganás la elección y no tenés el cargo, no representás ninguna voluntad popular. Sí, pero Alejandro, acá te ponen la gente frente a la Plaza de Mayo y consiguen lo que quieren. Pero perdón, hay 44 millones que no fueron a la Plaza. La Plaza de Mayo ya está
demostrado que son 50.000 y los otros 44 millones. Bueno, pero el tema de esa presencia física, aunque sea minoritaria, tiene un impacto sobre el resto de los ciudadanos, sobre los millones de ciudadanos. Pero hay que dejarle de darse manija con ese tema. Vos fíjate qué curioso. No, yo no le doy manija. Los gobiernos sí. Pero fíjate qué curioso, y es, cuando la izquierda y los sectores del PJ juntan gente con las técnicas que ya sabemos juntan, basta ir a una manifestación, yo siempre me meto en las manifestaciones para verlas. No importa si les pagan, si no les pagan, pero ese tipo pareciera que se cae el mundo. Ahora, los del otro lado espontáneamente se juntan 1 millón y no pasa nada. O sea, todo eso, yo cada vez que veo una manifestación Sí pienso pasó. en los que no están. Sí pasó, perdón. ¿Qué Las pasó? movilizaciones que se hicieron contra Cristina, esas inmensas... No, me refiero hasta ahora. Ah, bueno, pero bueno, pasaba. Tuvieron efecto, 8M. tuvieron un gran, no sé, ya no me acuerdo cuándo fue, pero eso tuvo un gran impacto. Sí. Eso movilizó el voto. Sí. O sea que el tema de la calle es muy importante. Claro, pero no hay que... Bueno, ¿me dejás que sea abogado? Cicerón decía, el que domina la calle, domina la ley. Pero viejo, estamos en el siglo XXI. Si no nos damos cuenta que hay 44 millones afuera de la plaza y seguimos actuando como si la plaza dominara la Argentina, no vamos a salir nunca del siglo XX. Yo lo único que quiero es salir del siglo XX. Esas manifestaciones nazi-bolche que llenaban una plaza, la Plaza Roja o la Plaza de la Puerta del Sol, no me importa. Esto no puede seguir siendo así. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la realidad. Ese es el punto. Vos planteás ser como los chinos, porque los chinos tenían sus manifestaciones, La Tiananmen. hicieron otro país. Lo que me gustaría es pegar un salto cualitativo hacia adelante y confiar. Tenemos elecciones año por medio. No podemos estar contentos con lo que representan las elecciones. Encima tenemos que cargarnos con esa apariencia de manifestaciones montadas. La mayoría, no todas, pero la mayoría montadas. Bueno, y cargarnos además con una situación tan particular de que hay mucha gente que descree de que esta unidad entre Cristina y Fernández, o entre Cristina y Alberto y Cristina, es postiza. Más, tu deseo es que sea así. Es que yo no puedo creer que sea verdadera con las cosas que han dicho el uno del otro, pero bueno. Pero perdón, estuvieron 5 años juntos. No. Alberto estaba con Néstor y Cristina daba vueltas por ahí, pero la relación no fue de Alberto y Cristina. De todas maneras, los votos los pone ella. No sé qué grado de información tenés vos, pero yo creo que Alberto era un preferido de Cristina. ¿Sí? Sí, y además, entre Cristina y Alberto, en alguna medida, y acá ya me estoy excediendo, intentaron producir para cuando Cristina fuese presidente, que fue elegida, un cambio radical en lo que era la política del presidente Kirchner en relación con su gabinete. Y trataron de que no continuaran en el cargo Julio De Vido, entre otras personas. Mirá vos, eso no lo sabía. Pues porque pero no leías Clarín vos en esa época, cuando Clarín era el vocero justamente de Cristina de Kirchner y de Alberto Fernández. Esto me quita más el sueño de lo que ya tenía complicado, ¿no? Bueno, lo lamento. Una pregunta final, casi de curiosidad. ¿Por qué sugeriste que Gómez Centurión se bajara de la candidatura? Porque supongo que Gómez Centurión debe ser de tu corazón, después de todo lo que has dicho ahora. Le tengo un inmenso respeto. Una persona que estuvo dispuesta a morir por su patria merece todo el respeto del mundo. Está bien, era un militar. Sí, pero hay militares valientes y militares menos valientes. Este tiene acreditación de heroico valor en combate. Es una cosa que tenemos que respetar siempre. En todos los países lo respeto, creo que la historia es el militar más premiado o más condecorado de la Guerra de Malvinas, argentino. Sí. Pero, ¿por qué a esa persona que presuntamente vos le tenés una gran admiración, le pedís que deje la carrera electoral y se baje? A esa persona es pérdida de la baña, porque creo que no estamos en un momento para hacer este tipo de, digamos, fundaciones de partidos hacia el futuro, sino estamos una vez más en un momento de quiebre de la realidad política y los votos que reciban ellos no los va a recibir otro de los dos partidos. Yo querría que gane o Macri, a quien voy a votar, con las dos manos de ser posible, que está prohibido. Dicen que con una sola. Dicen que es con una sola. O Cristina, pero estas opciones de lo que me gusta, la política es... Acá hay un problema de palabras, y es, la elección suena a una libertad absoluta, es una opción, como casi todo en la vida. Sí. Yo estoy convencido que cuando uno vota es una opción.
entre realidades. Porque el voto que no se va a los dos mayoritarios diluye al que está cerquita. Alejandro, no tengo vino. ¿Cómo que no tenés vino? Se olvidaron del Yo no vino. puedo creer. Ah, Esto no, pasa está de por este la- lado, Ah. no. Y con caja, Sí, como con decía el caja, maestro. como corresponde. Muchas gracias. Y Yo lo que además- no tengo es libro. No, bueno, la próxima vez con el Angelito Muchas gracias. te vamos a dar otra oportunidad más antes de las elecciones. Muchas gracias. Y a ustedes la oportunidad es el próximo lunes. Esperemos que se entretengan como lo hicimos nosotros hoy. Gracias, nos vemos.